Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar las obras de Pablo y las obras de Santiago. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas obras. Primero vamos a empezar con las obras de Pablo. Pablo declaró que la justificación se produce solo por fe y no por obra de la ley. Pablo dice esto a los judíos porque según ellos se creían salvos porque cumplían con la ley, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Por eso Pablo les aclara que la salvación es por la justificación por fe en Jesús. Por eso Jesús se sacrificó para nuestra salvación. Entonces Pablo le dice a los judíos en Romanos capítulo 3, versículo 28, que dice así la palabra: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Esto no quiere decir que Pablo está invalidando la ley, porque él aclara después en Romanos capítulo 3, versículo 31, que dice así la palabra: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí Pablo está confirmando lo mismo que dijo Jesús acerca de la ley en Mateo capítulo 5, versículo 17, que dice así la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no se vanagloriaba de cumplir con la ley, porque Él era el único y ha sido el único que ha cumplido con la ley, mientras que los judíos se llenaban de orgullo y gloria, diciendo que ellos cumplían con la ley, que era lo contrario, porque no podían cumplir con la ley, porque no dejaban de pecar. Por estos motivos, Pablo les aclara que no son salvos por las obras de la ley, sino por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. En otro de sus debates, Pablo le aclara a los judíos que se creían salvos por sus propios esfuerzos, que es por la fe en Jesús que somos salvos. Sale en Gálatas capítulo 3, versículo 11, que dice así la palabra: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley es para refrenar toda maldad del hombre, no fue hecha para la salvación. La ley fue hecha para regular la conducta del hombre. Y la ley demuestra la incapacidad humana para cumplirla. Por eso vino Jesús a redimir de nuestros pecados con el derramamiento de su sangre, que nos limpia de todo pecado. En la venida de Jesús, Él dejó al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y este Espíritu de Dios es el que capacita al cristiano para que pueda obedecer las leyes. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no pueden obedecer de corazón las leyes de Dios, porque viven conforme a la carne. Sale en Romanos capítulo 8, versículo 7, que dice así la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes sujetarte a las leyes, porque con nuestra propia fuerza no podemos. Solamente con el Espíritu Santo de Dios podemos cumplir con las leyes. Pablo estaba tratando de explicarle a los judíos por qué él estaba cegado como ellos. Pablo era estudioso de la ley de Dios y él creía que hacía el bien. Según Pablo, cumplía con la ley. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, que sus ojos fueron abiertos. Pablo quería que los judíos estudiosos de la ley también entendieran que solo por medio de Jesús somos salvos. Él quería que sus ojos también fueran abiertos. A veces nosotros también estamos ciegos pensando que lo que nosotros hacemos, esa es la verdad. Pero si no sale en la Biblia, que es la palabra de Dios, no estamos en lo correcto. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso el mismo Jesús les dijo a los escribas y fariseos que escudriñaran las Escrituras. Eso sale en Juan capítulo 5, versículo 39, que dice así la palabra: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos que estudiaran bien la Biblia, que escudriñaran, que sacaran lo que quiere decir la palabra. Jesús les está diciendo: si para ustedes las escrituras, que en las escrituras tienen vida eterna, estudienla de verdad, estudienla bien, porque ellas dan testimonio de mí. Las escrituras le van a enseñar de verdad cómo es que tienen la vida eterna, que la vida eterna es solamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el tipo de obra que habla Santiago.
Esto lo vamos a estudiar en Santiago, capítulo 2, versículo 14, que así dice la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La palabra obras que utiliza Santiago es la palabra griega ergón, que significa trabajar, laborar, reaccionar. Es la misma palabra que utiliza Jesús en Juan capítulo 5, versículo 36, que dice así la palabra. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esta palabra obra, que es ergón en griego, es la misma que utiliza Santiago. Jesús está hablando de todo el trabajo que él hizo cuando estuvo en la tierra, que fueron predicar, sanar, liberar, salvar, aún dar de comer al que no tenía. En fin, fueron muchas las obras que hizo nuestro Señor Jesús. Esas obras que hizo Jesús son las que el Padre Celestial le ordenó que hiciera, y ellas dan testimonio de él, porque nuestro Señor Jesús nunca hizo su voluntad, siempre hizo la voluntad del Padre. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos para las obras del Señor dan testimonio de nosotros. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso sale en Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra oír que utiliza la Biblia es la palabra griega akoe, que es usada por implicación, dar atención o obedecer. ¿Qué nos quiere decir Romanos? Que la fe viene por el oír o obedecer la palabra de Dios. Ahora miremos qué nos quiere decir Santiago. Que si, según usted, tiene fe, pero no trabaja o acciona en escuchar la palabra u obedecerla, ¿podrá la fe salvarle? Por eso la Biblia nos dice, varias veces nos dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso sale en Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Oigas la palabra griega akoe, la misma que utiliza Jesús, ¿verdad? Que es por implicación, obedecer. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que el que tiene oído, obedezca lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque la palabra Espíritu que sale en la Biblia es con mayúscula, entonces está hablando del Espíritu Santo. Si no accionamos en obediencia a la palabra de Dios, no tenemos fe, porque no estamos obrando como Dios manda. Si usted quiere que su familia sea salva y no obras predicándole la palabra de Dios, ¿podrá la fe salvar a tu familia si tú no le predicas? ¿Verdad? Entonces es una fe muerta. No tiene fe tu familia mientras tú no les prediques la palabra. ¿Y cuál es la obra que tú haces? Predicarla. Mientras tú no prediques, ellos no van a tener la salvación. Tenemos que hablarle a nuestros familiares para que ellos sean salvos. Otro punto importante es que si nosotros no obramos o trabajamos escudriñando las Escrituras, nos pasará como a los fariseos, que ellos creían que eran salvos, porque según ellos, por su fuerza, ellos cumplían con la ley. Pero la ley demostró que nadie podía cumplir con ella. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir con la ley. Si no obramos escudriñando las Escrituras, en el momento de la tentación no vamos a tener fe al defendernos con la palabra como lo hizo Jesús. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Eso sale en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces no nos salvará la fe a la hora de la tentación, porque va a ser una fe muerta, como dice Santiago en Santiago capítulo 2 versículo 26, dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Si usted no obra accionando su fe en oración, escudriñando las Escrituras, visitando a la iglesia, va a tener una fe muerta, porque en la iglesia es donde nos ponemos más atención a la palabra de Dios. Podemos oír videos, pero no las oímos bien, medio los oímos, porque estamos ocupados, pero cuando vamos a la iglesia ponemos atención a la palabra, y nuestra fe va a crecer escuchando la palabra de Dios. Predíquele a su familia, a sus amigos, al que pueda, a que se encuentre, predíquele para que sean salvos, ¿verdad? Como nos enseña Santiago, para que ellos tengan fe, no tengan una fe muerta. Y concluimos que las obras que habla Pablo es de las obras de la ley, y las de Santiago es el accionar, trabajar a nuestro Dios,
a lo que Él nos mandó, ¿verdad? Mandó a Jesús y nos mandó a nosotros a trabajarle a nuestro Dios. Trabajemos nuestra fe con el ejercicio de estudiar la palabra, ¿verdad? Predicándole al que nos encontremos, nuestros amigos, nuestros vecinos, a todos, para que ellos tengan fe y sean salvos. Estudiamos la palabra para no caer en el error que la Biblia tiene contradicciones. Como hay personas que dicen que la Biblia tiene contradicciones, pero no, hay que escudriñarla, hay que sacar lo que nos quiere decir la palabra, lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo. La Biblia no tiene contradicción, hay que estudiarla bien para ver qué nos está enseñando la palabra de Dios en ese tema. El sacrificio de Jesús con su sangre nos limpia de todo pecado. Luego el Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Van enlazadas, ¿verdad? Pablo suponía que si sos cristiano, ¿verdad? Obrar, estudiar, escudriñar las escrituras. Entonces van juntas, lo que es la obra, ¿verdad? El sacrificio que hizo Jesús, la salvación y el obrar en la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que así nuestra fe no sea muerta. Espero me hayan entendido, ¿verdad? Que es lo que quise decir entre las obras de Pablo y las obras de Santiago. Pablo dijo que era por las obras de la ley, y Santiago el accionar la fe a través de las escrituras, a través de la oración, a través de obedecer la palabra de Dios. Espero me hayan entendido. Dios bendiga a su familia, bendiga sus matrimonios. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.